Me alegra mucho poder saludarlos. En un chiste interno digo que estuve a 2 minutos de volverme persona, o gente más bien, pero que lo seguiré intentando para las próximas sesiones. Entiende el que haya entendido. Y estábamos en una clase y varios de los estudiantes que estaban allá aceptaron la invitación de venir a acompañarnos acá, porque tengo que celebrar, digamos, como el entusiasmo de Alejandra Jaramillo, que ha sido mi colega y mi compañera siempre en este proyecto, y que es capaz de reanudar cada que pasa algo y que nos deja un poco frenados. Este encuentro con la palabra, que es el 103, es un encuentro muy especial, realmente lo estamos retomando casi un año completo después. Este paro lo tuvimos, ya vamos a cumplir la semana entrante, en 15 días, todas y todos vamos a cumplir este año de encierro. Yo prácticamente estaba en este mismo cuartico en el que estoy hablando ahora durante prácticamente todo este año. Entonces tiene un valor simbólico muy importante en primer lugar porque es retomar una actividad que nos place, a la que le queremos apostar mucho. Alejandra ahora sí, sin duda, va a hacer esa introducción porque hay un primer semestre más o menos contemplado ya en su diseño. Ya hice el reconocimiento, Alejandra volvió otra vez a reanudar esta actividad en la que siempre cuenta con mi complicidad y mi trabajo también. Y el segundo aspecto, digamos, o motivo de un gran entusiasmo es que sea justamente Eduardo Otálora nuestro invitado del día de hoy, que es, por un lado, un gran escritor, pero más importante que eso, un individuo, un ser humano al que le tenemos un gran afecto, tanto Alejandra como yo, y que para mí llena todas las expectativas de lo que es valioso, este encuentro con un ser humano tan especial como es Eduardo, que además pues tiene estas condiciones de ser un novelista, de ser un escritor que ha publicado, que ha ganado estos premios que ustedes han visto y que, digamos, eso construye, digamos, su vida pública, que es nuestro colegio, que es nuestro colega en, en la maestría de escrituras creativas, un proyecto en el que Alejandra Jaramillo y yo estuvimos en el origen y que Alejandra sigue estando allí como una de las profesoras importantes. Entonces, Eduardo hizo todo el ciclo de empezar siendo el estudiante de la maestría y hace bastante tiempo ya, yo tuve también el privilegio de contar con él como colega, como profesor cuando coordiné la maestría. Ha sido un profesor muy importante con el que deja una gran huella, una honda huella en el grupo de estudiantes, tanto de dramaturgia como de escritura de novela, donde a los que suele encontrar como estudiante, es decir, que todos nuestros afectos, por lo menos los míos, también tampoco voy a reemplazar la palabra de Alejandra Jaramillo, por lo menos los míos, todos los afectos están reunidos acá, Eduardo, y te doy una gran bienvenida. No, pues, Víctor, qué conmovedor este encuentro. Creo que la última vez que nos vimos estábamos caminando por la 53 un domingo y nos cruzamos por Pablo VI. Y esa fue la última vez que nos vimos en persona. Y, y después esto, y con esta bienvenida tan bonita, tan emotiva, tan llena de afecto, que eso es algo que probablemente nunca va a salir en las estadísticas de la maestría en escrituras creativas, y es la cantidad de afectos que se tejen y de lazos que están ahí dados y que se actualizan con mucha facilidad, como que nadie tiene que llamarse todos los días a decirse, oye, te quiero, pero pues ahí está todo el afecto todo el tiempo, incluso pues desde Sandra, desde Judith, desde Marina, que son como esos pilares administrativos, hasta el resto de los que pues hacemos nuestro aporte. Yo muy feliz de estar acá y, y bueno, esta aventura de un encuentro con la palabra a través de Meet, bonito, bonito. Siempre es bueno innovar y Sí, pues ese innovar es en el esto. lugar que te toca hoy, ¿no? No solamente volver al encuentro con la palabra después de un año largo, sino volver por esta plataforma y a ver cómo nos va. En este momento, Víctor, bueno, gracias ahí por la introducción y muchas gracias a todos y todas y todes las personas que nos están acompañando en este momento.
Como ya lo dijo Víctor, Eduardo Otálora es escritor, novelista. La novela que nos va a leer hoy fue Premio Nacional de Novela, Ciudad de Bogotá. Bueno, quisimos invitarlo no solo porque es egresado de la maestría, es profesor de la maestría de escrituras creativas, o sea, hace parte, digamos, ya como del espíritu de esa maestría, sino porque también a mí me parece que esta es una novela muy interesante. Es una novela que trabajamos con un grupo de estudiantes el semestre pasado bueno, la verdad que nos sorprendió mucho y pues siempre nos gusta traer personas que han hecho novelas que pueden como mover. Y a mí me parece que en una literatura como la literatura colombiana, que alguien se piense el fin del mundo, pero desde el campo colombiano, por ejemplo, ojalá nos lea algún pedacito de eso, y con otras miradas, digamos, que pueden ser ciencia ficción, pero que también es una mirada al futuro supremamente dura, distópica, creo que es muy interesante. El otro día estaba en un evento sobre literatura urbana y alguien estaba diciendo que ya no se hacía casi nada sobre el campo, y yo decía, uy, como que se nos está olvidando de esta novela, por ejemplo, que uno arranca como con la sensación de, y yo porque estoy leyendo esta cosa y esta vaca, y de pronto esta cosa se va volviendo tremenda. Entonces, bueno, el semestre vamos a seguir con el encuentro con la palabra, intentaremos que siga siendo los primeros martes de cada mes a las 11 de la mañana. Vamos a hacer uno como una experimentación en que vamos a estar dos escritoras. Va a estar Elsa Drukarov y voy a estar yo, porque tenemos hace tiempo, ella y yo, planeada una conversación sobre novela histórica, entonces, sobre novela histórica y lectura de cada una, ¿no? Y queremos compartir esa lectura de las dos. La novela de ella ya está publicada, la mía está por publicarse, pero queremos hacer ahí como esa conversación, y con Víctor decidimos que lo vamos a hacer en el marco del encuentro con la palabra. Y luego vendrán dos más, estamos viendo qué dramaturgo o dramaturga va a venir, y probablemente tendremos otro egresado nuestro de la maestría que acaba de sacar una novela que se llama Días Hábiles. La novela se ganó un premio en España y se presenta mañana, y con él pues nos gustaría poder tener, se llama Oscar Campo, y quisiéramos tener uno de los encuentros del semestre con él. Y bueno, durante todo el año seguiremos, pero entonces yo le doy la bienvenida a Eduardo para que, por favor, supongo que Eduardo conoce muy bien la dinámica del encuentro con la palabra. La idea es que tú leas, no sé, media hora y 35 minutos, lo que quieras, y ahí hacemos 20 minutos de preguntas del público, conversación, y bueno, y que ustedes también estén muy atentos para poder conversar y aprovechar la conversa con una persona como Eduardo, que se ha pensado mucho la escritura y que es un buen profesor y que me parece que tiene como mucho para conversar con ustedes. Ay, bueno, de nuevo gracias, de verdad muy bonito. Y tengo que también agradecerle a Isaías, que está ahí, el maestro Isaías Peña. Un saludo grandote, Isaías. Y a un montón de nombres conocidos que veo por ahí, pero ahora no sé si son homónimos, y entonces me da pena ir a saludarlos con demasiado afecto y que me quiten la mejilla, como un par de veces me ha pasado en la vida real. Voy a hacer la lectura como bien indica Alejandra, pero pues aprovechando que tenemos esta plataforma, les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ir siguiendo el texto conmigo. Y entonces de esa manera, pues si se a veces pasa en las sesiones que uno se distrae mucho, pues de pronto acá nos distraemos menos si vamos siguiendo el texto. También quisiera hacer un experimento, y entonces pues Víctor y Alejandra me dirán si les parece, ¿y qué tal si alguien tiene un comentario o algo a medida que yo voy leyendo y puede levantar la mano y pues le vamos prestando atención a la pregunta, un poco para que la dinámica también nos permita intervenir el texto, que me parece puede ser una Como lo posibilidad. quieras hacer tú, Eduardo. Eres tú el que decide cómo quiere hacer su Yo creo lectura. que no hay problema, y uno se arriesga a este tipo de cosas cuando invita a profesores a leer al encuentro con la palabra, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y además que se me va a acabar la voz, entonces si alguien me interrumpe, eso queda perfecto porque me da un respirito para tomar agua. ¿Están viendo el texto? Les pediría que me confirmaran si lo están Sí, viendo. se Es conoce un como hora epígrafe. gris a ese periodo. Entonces, este es el epígrafe de la novela. Se conoce como hora gris a ese periodo del día en que los recién nacidos manifiestan una incomodidad injustificada. La razón es que recuerdan su nacimiento. Eso indican algunos estudios realizados a niños mediante regresión por hipnosis. Nacer
Nacer es, a la vez, el momento más importante y el más traumático de la vida de un ser humano. Thomas Wittgen, Los monstruos del recién nacido, una guía para padres primerizos. Ese es el epígrafe del libro. Y aquí arranca el libro. 1. Figus. Comer es un ritual. Los rituales facilitan las cosas. JM, y aquí lo voy a pronunciar en un castellano muy crudo, me disculpo para los que lo saben pronunciar, Coetze, en desgracia. Hay como 10.000 maneras de pronunciarlo, yo nunca sé cuál, entonces me excuso de entrada. Allá arriba vivíamos mi mamá, mi papá, la beba y yo. Vivíamos en una parcela que mi papá le compró a don Raimi por cuotas, luego de jornareársela como por 10 años. Cuando mi papá la compró, no había sino potrero. Luego él y mi mamá se pusieron a hacer la casita. La hicieron en un plano de la montaña desde el que se veía la nieve más arriba, y al frente montañas de mil verdes. La construyeron entre unos encenillos viejos que bloqueaban el viento que subía, con paredes gruesas de bareque y sin ventanas para que no se metiera la corriente fría que bajaba del nevado. El techo también lo hicieron de bareque y cubierto de chusque, para que no se entrara la lluvia. En la parte de atrás, mi papá construyó un cercado para las bestias y una pieza para la cocina, que era casi tan grande como la casita. Allá, mi mamá cocinaba y mi papá preparaba los quesos. Los frescos los dejaba colgados en la cocina. Los que tocaba madurar los llevaba a una cueva que había cerquita y los tapaba con lajas grandes y tan pesadas que solo él las podía levantar, porque mi papá era fuerte como un toro y tenía brazos musculosos que nunca se cansaban. La letrina mi papá la hizo lejos, sobre una grieta en las piedras. Cada tanto me mandaba que le echara cenizas del fogón para que no oliera feo. Por dentro la casita no era muy grande, pero había suficiente espacio para la cama de ellos, la mía, el canasto donde dormía la beba, el armario en el que guardábamos las cosas y una mesa de madera alrededor de la que nos sentábamos a comer. El radio mi papá lo tenía colgado en la pared, al lado de la puerta. Entre semana nunca lo prendía porque la señal era mala y también porque teníamos que ahorrar las pilas. Pero los domingos por la mañana nos bajábamos a la quebrada Cornejo, donde sí entraba la señal, y nos sentábamos en una piedra a la que le pegaba el sol a escuchar la misa que hacían en la iglesia de Pure y que transmitían para los enfermos de la región que no podían bajar a verla. Nosotros no estábamos enfermos, pero vivíamos tan lejos que nos demorábamos un día entero en ir a Pure y otro en volver. Denme un segundo, tomo un sorbito de agua, por favor. Sí, allá arriba, en la casita vivíamos bonito y contentos, criando nuestras poquitas bestias para hacer el queso que luego bajábamos al caserío para vendérselo a don Raimi. Una vez se nos desbarrancó una de las bestias, fue la Carmela. Ese día mi papá y yo estábamos ordenando al amanecer y él me dijo, Ever, vaya y traiga a la Carmela que se va a partir una pata por andar de brincona. Yo me fui detrás de ella, le silbé, la llamé, le canté y la muy bruta igual se metió por allá donde había piedras sueltas y se resbaló. La caída no fue desde muy alto, pero sonó como si hubiera estallado un trueno. Lo peor fue escucharla quejarse. Los berridos rebotaban en la montaña y volvían a sonar como si vinieran de atrás y de arriba y de abajo y de todos lados. Ahí llegó mi papá corriendo y echando maldiciones a preguntarme qué había pasado. Yo le dije que la Carmela se había resbalado y que estaba allá abajo caída. Me miró con ganas de darme una cachetada por bruto, pero se las aguantó y bajó a revisarla. Yo me quedé arriba. Tiene una pata rota esta berrionda, me gritó. Toca sacrificarla. Corra Ever a la casa y le dice a su mamá que me mande el punzón y que se venga con un bulto de sal de los que están en la cocina. Yo salí corriendo, le conté a mi mamá lo que había pasado y le dije lo que mi papá pedía. Ella se puso a la beba en el pecho, la amarró con la tela gruesa que solo usaba para eso y fue a la cocina por el punzón. Yo la seguí y ella me ayudó a echarme el bulto de sal en la espalda. Ella no podía cargarlo porque todavía no cumplía los 40 días de dieta y no debía hacer fuerza. Mientras caminábamos hacia donde estaba mi papá y la Carmela, mi mamá iba dándole teta a la beba y llevaba el punzón como si fuera una lanza. A mí me pareció una guerrera de las que había visto en las carátulas de las películas que vendía don Raimi.
Se veía fuerte, invencible, aunque tuviera la espalda menudita, los ojos chiquitos, la boca fina y las trenzas largas, que siempre le colgaban hasta la falda. Le dije lo que estaba pasando y ella volteó a mirarme. Perdón, me excuso. Le dije lo que estaba pensando y ella volteó a mirarme. Me jaló de la camisa y me dijo, Ever, deje la soñadera y córrale, que su papá nos necesita. Cuando llegamos, mi papá ya se había remangado la camisa y se le veían más grandes las manos, grandes que tenía. Ya había organizado unas piedras alrededor de la Carmela para que la sangre no se empozara y estaba afilando en una laja el machete que siempre llevaba al cinto. La Carmela tenía la boca abierta y se le veían las muelas amarillentas, la lengua seca y la lengua seca le salía por un lado y la mía sin ganas las piedras. Su panza subía y bajaba como si hubiera corrido y su respiración sonaba como el fuelle con que yo atizaba las brasas en la cocina. Sus ojos muy negros miraban a mi papá con angustia, porque sabía para lo que se estaba preparando. Él la sacrificó clavándole con fuerza el punzón en el morrillo. Yo nunca había visto sacrificar una bestia. Cuando la lengua y la panza de la Carmela dejaron de moverse, mi papá cogió el machete, la cortó por entre las patas, desde el cuello hasta casi el rabo. Luego empezó a jalarle suave la piel, para desprendérsela un poco, y después cortó con mucho cuidado entre la piel y la carne. Vi cómo se le desprendía fácil el cuero a la Carmela. Era como si mi papá estuviera pelando una cebolla gigante y sonaba como cuando se rasga una tela. Solo vamos a poder sacar la mitad del cuero, dijo mi papá, cuidando que no se le rompiera la piel que cortaba. No arrisco a voltearla. Después, mi papá hizo una cortada profunda en la panza de la Carmela. La sangre salía y bajaba por el barranco siguiendo el camino de piedras que mi papá había hecho. De todos modos, se hizo un pantanero en el que se le enterraron las botas. Mi papá me dijo, Ever, venga y eche sal donde yo vaya quitando cuero. Yo también me remangué la camisa, metí mi sudadera entre las botas pantaneras y bajé con el costal. Clavé las manos y agarré un par de manotadas que fui frotando sobre la carne de la Carmela, que todavía estaba caliente y era suave. Mi papá quitaba cuero y yo echaba sal. Cuando desprendió la piel hasta la espalda, la cortó con mucho cuidado. Luego la enrolló y me la entregó. Pásele esto a su mamá, me dijo. Yo subí a donde estaba ella y se la entregué. Ponga a solear esto y ahorita viene por la carne, le dijo mi papá. Ella me recibió el cuero y se fue para la casita. Mientras tanto, mi papá y yo nos quedamos con la Carmela. Él le echaba manotadas de sal adentro por la cortada que le había hecho en la panza. Para que se demoren los chulos, me dijo. Tenía los brazos manchados de sangre hasta los codos. Cada vez que metía las manos en el costal manchaba la sal y se hacían unos grumos que eran como piedras rojas. Sudaba mucho y el sudor le bajaba por los brazos y se le combinaba con la sangre de la Carmela y con la sal. Yo nunca había visto a mi papá bañado en sangre. Cuando terminó de echarle sal por dentro a la Carmela, se limpió la sangre de las manos en el pantalón, cogió el machete y lo afiló de nuevo en la laja. Entonces empezó a cortar pedazos grandes de carne y a pasármelos para que yo los salara y los arrumara sobre una piedra. Mi mamá regresó con un canasto en el que metimos la carne. Entre los dos lo llenamos y luego lo cargamos hasta la cocina. Cuando llegamos, vi que el pedazo de cuero de la Carmela estaba extendido sobre el techo, recibiendo el rayo del sol. Entramos a la cocina y descargamos el canasto. Mi mamá atizó el fogón. Ya había extendido cabullas para poner a ahumar la carne. Saqué la carne del canasto y la metí en un platón de metal que usábamos para poner a secar los platos. Mientras tanto, ella, con la beba pegada a la teta, se puso a tasajearla bien delgadita, para luego salarla y colgarla en las cabullas sobre el fogón. Váyase donde su papá, Ever, me dijo, y me trae más carne. Yo le hice caso. Mi papá cortaba, mi mamá ahumaba, la beba tomaba teta o dormía, y yo iba y venía con el canasto cargado de carne. En esas estuvimos toda la mañana. Cuando ya no cupo más carne en la cocina, mi mamá me dijo, Ever, dígale a su papá que ya deje así. Yo le dije a mi papá, y él paró de cortar. De la Carmela quedó la mitad. Se veía la parte de adentro de las costillas y la cabeza descolgada. Mi papá ya había tirado lejos, por el barranco, todas las tripas de adentro y el rabo, para que allá fueran a parar los chulos y lo dejaran trabajar en paz. Mi papá me pidió que lo acompañara a traer leña del monte y unos carbones prendidos de la casa. Fuimos. Él cargaba los carbones en una olla y un atado grande de leña en la espalda. Yo llevaba más leña, también en la espalda. Hicimos varios viajes hasta que reunimos un morro grande de madera alrededor de la Carmela. Entonces mi papá le puso entre las costillas los carbones prendidos y la cubrió toda con los palos.
Al ratico ya estaba prendida una fogata de llamas altas y olía a carne quemada. Para el hambre nos comimos pedazos de la carmela que mi papá cortaba con el machete. Sabían bien. Nos fuimos para la casa cuando ya era casi de noche y las llamas se habían convertido en brasas. De la carmela solo quedaron los huesos blancos y la carne chamuscada. Al otro día regresé. El rocío de la madrugada había apagado las brasas y la carne estaba como una piedra, pero no de color gris como el de las piedras de la montaña, sino negra y rodeando los huesos que estaban más blancos que antes. Los chulos rondaban por el cielo, pero no bajaban. Después de ese día pasé varias veces por donde había quedado la Carmela. La cabeza era lo que más me aterraba, porque me recordaba su cara pintadita y sus ojos grandes que siempre parecían a punto de llorar. A mí me gustaba consentirla dándole hojas de papa de las que cultivábamos allá arriba. Ella me las quitaba de las manos suavecito, las masticaba rápido y luego me empujaba con la nariz para que le diera más. Yo no le daba muchas porque mi papá decía que a las bestias les sentaba mal para el estómago, que les provocaban calambres. Por eso siempre llevábamos a pastar a las bestias lejos del cultivo de papa y también lejos de las cebollas. Sembrábamos de la roja y de la larga. La roja la sembrábamos lejos de la papa porque, decía mi mamá, si estaban juntas la papa terminaba oliendo a encebollado y era más difícil de venderla abajo donde don Raimi. La larga nos tocaba sembrarla en un potrero con doble cerca porque a las bestias, sobre todo a la tacha, les gustaba comérseles las hojas y mi papá decía que les encebollaba la leche, y entonces que don Raimi se ponía remilgoso y le pagaba menos por los quesos. A mí no me importaba el olor a cebolla en la leche, igual me la tomaba recién ordeñada, calientita, cuando todavía salía vapor de la totuma en la que me la echaba mi papá. Antes de tomarme el primer sorbo sentía el vaho metiéndoseme por la nariz y calentándome la cabeza por dentro. Así vivíamos, bien bonito, hasta que un día el pasto en los potreros empezó a marchitarse y también les aparecieron unas manchas amarillas a las hojas de las cebollas y a las de las papas y a las de todas las matas, también a las de los clavelillos y los zapaticos de bebé que mi mamá tenía sembrados en la entrada de la casa y que tanto cuidaba. Las manchas eran como unas pecas que además de amarillas estaban cubiertas por unas costras que se llevaban un pedazo de hoja cuando se caían. Por ese tiempo, las bestias dejaron de comer el pasto de los potreros. Mi papá y yo las llevábamos y ellas se ponían a oler por un lado y por otro hasta que, de vez en cuando, arrancaban un bocado y lo masticaban largo y despacio. Luego seguían buscando, se quedaban paradas con la cabeza levantada, como oliendo el viento de la montaña, y no seguían comiendo. Entonces nosotros las llevábamos a otro potrero y allá lo mismo. Así estuvimos una semana. Mi papá se preocupó porque se estaban poniendo flacas y le salía poquita leche. Por eso decidió que las iba a llevar más arriba, al páramo, para ver si allá sí comían. Y tampoco comieron. Intentamos con las hojas de la papa y de la cebolla, pero ni a la tacha se le antojaban. En esas vino la cosecha de la cebolla y toda estaba dañada. Las rojas salieron babosas, como si se hubieran cocinado dentro de la tierra, y las largas salieron negras y blanditas. Luego sacamos las papas y salieron oliendo a podrido, con las cáscaras mojadas y los corazones como congelados. Si salvamos medio bulto de todo fue mucho, a duras penas para nosotros. Nada para bajar a vender en el caserío. Mi papá me dijo que esa era la peor cosecha que había visto en su vida y que a don Raimi solo le íbamos a poder llevar quesos de los maduros, porque los frescos salieron todos avinagrados. Bajamos mi papá y yo porque el camino todavía era largo para mi mamá y para la beba. Además, alguien tenía que quedarse ordeñando a las bestias y arando la tierra, a ver si la siguiente cosecha mejoraba. Arrancamos antes del amanecer y llegamos cuando pegaba el sol de mediodía. En el caserío todo estaba como marchito. El billar de los Verdún, que era donde se reunían a tomar todos los de las veredas cuando había cosecha, tenía un candado en la puerta y un letrero que decía cerrado, escrito con letras rojas. La casa de la modista doña Anajo era la única en el caserío que estaba abierta. Doña Anajo estaba sentada en una silla frente a la puerta, arropada con un chal negro de lana virgen. Al lado estaba parada su hija Dermi, tratando de sintonizar un radio de banda ancha. A Dermi la queríamos los de las veredas y el caserío porque hacía las veces de enfermera, ya que había aprendido primeros auxilios en la normal donde la mandaron a estudiar. Mi papá y yo saludábamos a doña Najo y a Dermi diciéndoles buenas, buenas. Doña Najo a duras penas nos respondió levantando la mano. Dermi nos miró con curiosidad y preguntó, ¿dónde se les quedó la carreta?
Mi papá le respondió con lo que Mi papá le respondió, con lo que sacamos en esta cosecha no vale ni la pena ni gastar un costal, mucho menos poner a trabajar a las bestias. Dermy sonrió con tristeza y siguió concentrada en el radio. Frente a la casa del consejo comunitario estaban caídas las bancas que usaban para sentarse en las reuniones de la vereda y el asta no tenía bandera. Más adelante se alcanzaba a ver la tienda de don Raimi. La puerta estaba cerrada, pero sin candado. Así que caminamos hasta allí y mi papá la empujó y vimos que él hacía cuentas con su cuaderno apoyado en el mostrador de madera. Las vidrieras donde ponía los caramelos y las películas estaban cubiertas con polvo y no había nada en las estanterías de atrás, donde siempre tenía colocadas botellas de caña brava y colgados salchichones. En el rincón, a la derecha de la entrada, la heladera estaba desconectada y al lado los guacales de frutas y verduras tenían puras cáscaras podridas. Cuando entramos, don Raimi levantó la cabeza y nos recibió con la cara larga. Lo saludamos y sin decir ni buenas nos contó que todos llegaban con chichiguas y salían ahí mismo de regreso a ver cómo solucionaban las cosas en sus parcelas. También nos dijo que con lo que estaba recogiendo no hacía ni media carga para el mercado de Pure y que no iba a tener para abastecer la tienda. Después se quedó un momento en silencio, viendo hacia la puerta. Nadie pasaba y se escuchaba a lo lejos el radio desintonizado de Dermy. Entonces volvió a hablar y dijo que todo era culpa de lo que habían dicho en las noticias sobre los terremotos y las plantas nucleares que explotaron en el norte. Es por esas berriondas nubes negras que la vida se nos va a poner a cuadros, dijo don Raimi. Hijueputas gringos de mierda, que la cagan por allá y le vienen a joder la vida a uno acá. Luego volvió a quedarse en silencio. Mi papá aprovechó y le pasó los quesos que llevábamos. Luego le pidió que además de la paga nos fiara medio bulto de frijol y medio de lenteja para tener que comer hasta la siguiente cosecha. Don Raimi se quedó pensando. Luego dijo, uy, medio y medio no se puede. Les doy medio de lenteja, que el frijol igual salió todo picado, pero me toca descontárselo ya de lo de los quesos, porque el palo no está para cucharas. Mi papá aceptó el trato, recibió un par de billetes arrugados y las lentejas. Luego se dieron la mano como sin ganas. Ustedes dirán si paro, sigo, ya. No, sigue tranquilo. No sé ¿Sigo? si, o sea, el trato que había dicho Eduardo, lo que él quería es que si le querían preguntar durante el camino, podían hacerle preguntas, pero igual, dale, sigue leyendo hasta las y 45, yo creo, algo así, ahí podemos conversar. Bueno, yo feliz. Si No, alguien falta tiene mucho una para el pregunta, final. Estoy esperando el final. ¿Falta mucho? No. falta harto. Sí, sí, porque es la primera parte que va de corrido. Pero si alguien tiene una pregunta, pues bueno. Si Igual no, pues aquí puedes estamos. saltar un poco para llegar al final o como tú quieras, lee como tú quieras. Eh, No no, quiero que lean el final, no se lo no, vayan a tirar. Es no una puedo leer el invitación final. para que lea mucho, Eduardo. Mi papá y yo nos devolvimos para la casita aburridos porque regresábamos con las manos vacías, ni nos despedimos de doña Najo y Dermi. Cuando pasamos frente a ellas, igual estaban concentradas en lo que decían por el radio. Se alcanzaba a entender la voz de un hombre hablando sobre las nuevas medidas que estaban tomando para afrontar el estado de emergencia, pero no le presté atención porque desde hacía meses decían siempre lo mismo. Nosotros seguimos caminando. Cuando ya nos habíamos metido bien en la montaña, me atreví a preguntarle a mi papá qué íbamos a hacer sin comida. Le dije que tenía miedo por mí, por él, por mi mamá y por la beba. Él paró, me dio una palmada suave en la espalda y me dijo, tranquilo, Ever, que todavía nos queda carne seca de la Carmela y con eso nos podemos aguantar un tiempo. Ya veremos qué pasa, porque la montaña no lo deja morir a uno. Luego se quedó callado, como pensando en lo que me acababa de decir, y empezó a caminar de nuevo. No volvimos a hablar hasta que llegamos por la noche a la casita. Le contamos a mi mamá lo que nos había pasado en el caserío con don Raimi, y ella nos escuchó mientras le daba teta a la beba y esperaba a que se durmiera. Luego fue a acostarla en su canasto. Mi papá me dijo que me fuera también a dormir. Ellos se quedaron hablando bien pasito afuera de la casa. A duras penas los alcanzaba a escuchar. Eso lo hacían cuando pasaban cosas graves, como cuando mi abuela se murió y no sabían cómo decirme. Al otro día me desperté tarde y mi papá ya se había ido a ordeñar. Mi mamá estaba sentada al lado de la canasta de la beba remendando ropa. Me dijo, venga, Ever, y le da un beso a su mamá. Yo se lo di con gusto y ella me abrazó apretado y me dio una palmada en la nalga. Luego me dijo que me sirviera una totumada de leche y que me fuera con el asadón a revolver la tierra.
Yo le hice caso y estuve en esas toda la mañana. Cuando llegué para almorzar, mi mamá estaba fuera de la casa soleando a la beba. La había dejado sin ropa y boca arriba sobre una cobija. La beba se daba mañas para darse la vuelta y sin querer metía las manos en la tierra. Luego se las restregaba en la cara y hacía como que se reía. Yo me reí y mi mamá también. Luego mi mamá me mandó a que le trajera un paño remojado para limpiar a la beba. Yo me fui a dejar el asadón y le llevé lo que me pidió. Entonces le pregunté por mi papá y me dijo que se había subido a ver cómo estaba la tierra más arriba en la montaña, para ver si sembrábamos por allá. Y eso hicimos. Sembramos en nuestros potreros y también allá en el páramo, que no era nuestro, pero tampoco de nadie. Deshiervamos por un lado y por otro, trajimos agua de otro nacedero y nos apretamos el cinturón bien fuerte para aguantar hasta la siguiente cosecha. Todo parecía ir mejorando hasta que me enfermé. Al principio, solo me salieron manchas amarillas entre los dedos de las manos y de los pies. No se las mostré a nadie, pensaba que era mugre, que no me caía porque me daba pereza echarme estropajo. Pero después también me salieron manchas en la barriga. Ahí fue cuando se las mostré a mi mamá. Las vi una tarde, cuando me lavaba en la alberca, y fui a donde ella, a la cocina, y le pregunté qué eran. Ella me puso al sol y las miró con atención, las frotó como si fueran mugre, y al ver que no caían, se quedó pensando. Luego me revisó todo el cuerpo y se dio cuenta de las manchas que tenía entre los dedos de las manos y los pies. También vio unas pequeñitas que tenía en las axilas y que yo no me había visto. Entonces puso a hervir agua con vinagre y sal y me hizo un baño frotándome las manchas con uno de los paños de la beba. Cada vez que me pasaba el paño sentía como si me quemara con un abrasal rojo. Ella me decía que eso era bueno, que significaba que el remedio estaba entrando. Así nos encontró mi papá cuando llegó de los cultivos en el páramo. Preguntó qué pasaba y mi mamá le contó lo de las manchas y lo que me estaba echando. Él solo dijo, ese baño es bendito, Ever. Va a ver que en menos de nada se le quitan esas cosas, y fue a lavarse en la alberca. Pero las manchas no se quitaron. Lo peor fue que crecieron y además les empezaron a salir encima unas costras que me picaban todo el tiempo. Yo intentaba no rascarme, pero por las noches no me aguantaba y lo hacía debajo de las cobijas para que mi mamá no se diera cuenta y no fuera a regañarme. Solo paraba cuando me sacaba sangre. Entonces no me rascaba más porque me dolía mucho y cerraba los ojos para pedir que se me fueran las manchas y las costras, para que al otro día me despertara con la piel como antes. Pero eso no pasó. Todas las noches me rascaba y todas las mañanas las manchas seguían ahí produciendo más costras. Mi mamá me veía y sufría, se le veía en los ojos. Y no podíamos bajarnos al caserío para que me viera Dermi porque por esos días llegaron unas lluvias que volvieron el camino un pantanero por el que ni las mulas podían pasar. Entonces mi mamá preparaba más remedio de vinagre con sal y me limpiaba. El remedio funcionaba por un rato, pero luego la piel me volvía a picar y yo me volvía a rascar a escondidas, mientras estaba arando, mientras arreaba las bestias o por las noches metido debajo de las cobijas. Rascarme se volvió tan normal que hasta lo hacía sin darme cuenta. Mi mamá también dejó de prestarle atención a mis manchas y entonces sentí que la vida se enderezaba. Pero un día todo se complicó. Fue despuesito de que pasaron las lluvias y de que se nos acabara la carne de la Carmela. Por ese tiempo ya solo teníamos para comer queso maduro porque mi papá había tenido que sacrificar a las otras bestias. No les pudimos aprovechar ni los huesos porque estaban todas podridas por dentro, como las papas y las cebollas. Una noche me atacó una fiebre muy fuerte y unos escalofríos que me hacían temblar hasta el alma. Abrí los ojos antes del amanecer, con las mandíbulas tiritando tan duro que desperté a mi mamá y a mi papá. Ellos se acercaron a ver qué me pasaba y me encontraron con las sábanas lavadas en sudor mezclado con la sangre que me salía de las manchas que me rascaba. Mi mamá me quitó la ropa y mi papá me cargó a la alberca. Me metió de un solo golpe hasta el cuello y yo sentí como si me clavaran cuchillos de hielo en toda la piel. Ahí me dejó un rato y luego me sacó. Me envolvió en una toalla y me volvió a meter en la cama. Mi mamá había cambiado las sábanas y me sentí fresco. Pude dormir un rato. Y ellos también, hasta que salió el sol. Pero apenas desperté me volvió la fiebre y tenía una maluquera terrible. Sentía que me vomitaba con el olor del queso que mi mamá partía en la cocina y también con el de mi propio aliento. Con remilgos recibí 2 bocados que trajo mi mamá, pero los vomité inmediatamente en el piso de la casita. Mi mamá recogió el reguero y salió con la beba amarrada al pecho a buscar a mi papá, que a esas horas debía estar alto en el páramo revisando si se podía salvar algo de los cultivos. Cerré los ojos y me quedé dormido. Al rato me despertaron ellos cuando se sentaron en mi cama. Mi papá fue el que habló.
Me tocó la frente y me dijo: mañana, bien madrugados, nos bajamos para el caserío Ever. No se preocupe que allá nos ayuda Derny. Cuando mi papá alejó la mano que me había puesto en la frente, pude ver que también tenía manchas como las mías entre los dedos. Cerré los ojos y me quedé rogando que fuera mugre de la tierra, que se le caería con agua y estropajo. Y ahí paremos porque, sí, digamos que ahí arranca un primer episodio, que es mientras ellos están en la casa. Luego arranca un episodio en el que empiezan a viajar, pero digamos que aquí hay un salto. Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta, o Víctor, no sé cómo lo ves, si leemos, que lea otro rato, o cómo hacemos, Víctor. Pues yo creo que vale la pena aceptar la invitación de Eduardo, tener un par de comentarios para que él pueda hablar un poco por fuera de la lectura y si más adelante Eduardo quiere retomar un fragmento, se puede hacer, es perfectamente posible. Como llevamos un año sin hacer encuentro con la palabra, yo solamente voy a recordar que el encuentro con la palabra es un lugar en el cual, en primer lugar, nosotros oímos la escritura de nuestras invitadas y nuestros invitados de viva voz. Ese es, digamos, el primer aspecto. Y el otro es que nosotros nos interrogamos a nuestros invitados, a nuestras invitadas, sobre el proceso, ponemos en común nuestra propia reacción frente a esa lectura, interrogamos también sobre cómo pone en relación ese universo de esa escritura actual, este invitado en este caso, con respecto de lo que ya ha hecho. Es decir, que nosotros sabemos que no se trata de una interrogación pues, de tipo analítico, sino de una reacción muy espontánea, aunque nosotros también sabemos que ustedes, nuestras invitadas y nuestros invitados, suelen ser privilegiadamente estudiantes de literatura y de escrituras creativas y en general pues de áreas que son afines. O sea que adelante, Eduardo, que ya hay varias personas que han hecho un comentario. Bien, dice Marce: Eduardo, ¿viviste en el campo o es pura investigación lo de los sembrados y todo? Eh, es pura imaginación y un montón de recuerdos de lo que escuché de mis familiares que sí, pues sí vivieron en el campo y, y, y aquí hay que ser honestos. Es como, eh, yo no soy un hombre de campo, no, porque pues soy hijo de esas familias que ya migraron del campo hace mucho tiempo, entonces pues ya mi relación era de vacaciones en algún momento. Y tampoco me sentaba muy bien el campo porque lo sufría mucho, ¿sí? Como que los insectos, soy proclive a que me piquen todos los insectos, el cambio de temperatura me enferma, soy alérgico, en fin, tengo mil problemas. Pero creo que por eso mismo también me preocupaba mucho cómo era dónde iba, como para saber en qué lío me iba a meter. Hay antes una pregunta. Si alguno de ustedes quisiera prender su cámara y dejarme verles la cara, o aunque sea una silueta, se los agradecería mucho porque es que me empiezo a sentir un poco claustrofóbico. Esta es mi nueva claustrofobia. Es una claustrofobia de la página negra. Y bueno, se los agradezco a los que puedan y quienes quieran también. Muchísimas gracias. Entonces, lo que pasó ahí fue que cuando yo estaba construyendo la hora gris, lo único que tenía era un montón de recuerdos como muy difusos y, y sobre todo lo que a mí me impresionaba y era, por ejemplo, las vacas comiéndose cosas como inverosímiles, que yo imagino, pues claro, yo era un niño de ciudad que no, pues no sabía qué comían las vacas y sí, repito, soy de esos niños que creían que la leche salía de las bolsas y pues yo veía una vaca comiéndose una pera y decía, pero las vacas comen peras. Y me acuerdo que alguien me decía, y la leche coge sabor a pera. Y yo, ¡ah! ¿Y eso puede pasar? Por supuesto, después cuando mi esposa quedó embarazada, pues la alimentación afecta todo el sistema, entonces yo entendía que la leche sabe, pues, cambia los sabores. Y yo, esto puede ser interesante. Entonces aparecía esa pregunta sobre si se podían encebollar o no encebollar, ese tipo de cosas. Y bueno, yo averiguaba y preguntaba y la gente me decía, sí, eso se les encebolla o se les amarga.
Pero esto no es una explicación científica, son solamente como unos saberes populares pues, de mi familia de muy mayor. Y yo, bueno, vale. Y aquí hacía yo una apuesta, que es una apuesta, claro, es la apuesta de la ficción. Y es, aunque así no sea, mi objetivo es que eso suene creíble y que la gente crea que eso puede pasar. Y si yo gano esa partida, mi texto ya ganó calidad literaria. Y me empezaba yo a acordar de cosas que yo he leído que son completamente absurdas, pero que a mí me resultaban creíbles. Y decía, bueno, sí, pues si uno logra construir un relato con suficiente solidez, terminan creyéndose ese tipo de aspectos. Y entonces hice esa apuesta a que esto iba a ser el campo. Y a punta de recuerdos e imaginación y supuestos, y como un análisis muy bien de cómo hacer que todo engranara, pues echamos para adelante y funcionó de alguna manera. Eh, Ahora, también había un valor o un mecanismo que le daba cierta posibilidad de credibilidad a estos eventos que yo no habría presenciado de primera mano, como sobre el campo, y era que los contaba un niño desde sus saberes también populares. Entonces, que de alguna manera, si era parte de una tradición popular, pues él la replicaba y ya. Y, y eso a mí me da una libertad ahí para construir ese relato. Entonces, hay un trabajo de memoria, hay un trabajo de especulación, un trabajo, harto trabajo de imaginación y un trabajo detrás de fondo de ir armando piezas para que todo resulte creíble. Y con eso sale ese resultado Marce, quien quiera que sea Marce. Eh, Andrea G. Ayer escuché la conversación convocada por Rodrigo Bastidas. Él decía que esta novela estaba lejos del realismo. No sé si con el final del libro la historia da un vuelco total, pero lo que yo he escuchado es súper realista. Estoy confundida. Eh, sí, sí. Yo creo que la novela arranca en un pacto realista, pero ahí se nombró las nubes grises. Ahí se alcanzaron a oler las nubes grises. Se vislumbran un negro nubarrón anda en el cielo. Eso es así es que dice ese vallenato, creo. Eh, y esas nubes son el efecto, el daño ambiental, macro daño ambiental que ha ocurrido y que va a terminar afectando esta región. Y ahí empieza lo de lo no realista. Esta enfermedad que tienen ellos, pues es una intoxicación por radiación, eh, y eso va a llevarlos a que ellos tengan que emigrar. Ellos se van a tener que ir de esa casita y van a empezar un largo periplo para tratar de encontrar dónde salvarse. Y se acaba la historia con el final de esta familia, que no les voy a anticipar porque si no arruino. Es que la novela tiene como tres finales, un final de cada apartado. Entonces, donde diga uno de cada uno, pues arruino como el final de ese apartado. Pero la familia termina, pues se acaba y viene en la novela lo que seguiría muchos, muchos años después a ese evento o a ese primer evento desencadenante que fue la aparición de las nubes. Y entonces entramos a una torre que habían construido los gringos, porque los gringos son culpables de todo en esta novela, solo en esta novela, y ellos, previendo este daño ambiental, que sabían que se les iba a venir en algún momento, habían construido unas torres, como una torre como un refugio atómico, pero en los Andes, porque es que los Andes son muy privilegiados, esto sí tiene más de investigación, y es que, pues, primero hay un montón de recursos, hay un montón de agua y hay un montón de aire, entonces es un lugar privilegiado en el mundo. Entonces ellos habían construido esa torre y en esa torre había unos refugiados. La segunda parte de la novela, que tiene ese tinte más ciencia ficcionario, explícito, es la vida dentro de esa torre y cómo hacer para que funcione esa torre. Y ahí la pregunta se vuelve, ¿cómo hace uno? Pues digamos que nuestra fuente fundamental, eh, perdón, nuestro recurso más importante después del agua y el aire, para el mundo como lo conocemos, es la electricidad. Sin electricidad, pues no estaríamos ni acá reunidos, ni pues más o menos nada. Digo, en el siglo XXI es muy, muy poquito lo que se puede hacer sin electricidad. Digamos con las necesidades que tenemos creadas para el siglo XXI. No estoy diciendo que el humano sea incapaz, pero pues como nosotros vivimos necesitamos la electricidad. Eh,
Y pues una gente encerrada en una torre que está rodeada por nubes tóxicas, pues necesita electricidad porque si no, pues no tiene aire, porque cómo filtra el aire dentro, no tiene agua porque si no, cómo filtra el agua, y tampoco tiene luz, y entonces se vuelve una cueva horrible, y entonces tiene que construir una máquina, pero las máquinas fallan. Y eso lleva a que deban construir una máquina humana, y ahí ya eso se vuelve rara, ciencia ficción de la dura, de la más rara. Y en la tercera parte, ya estamos muy adelante en el tiempo, ya han pasado muchísimo, muchísimo tiempo, y afuera de esa torre habían quedado algunos, y esos algunos, eh, pues ahí vivieron como mi Dios les ayudó, y el mecanismo que encontraron eh, fue el canibalismo, y entonces se vuelve una sociedad caníbal que cultivan el arranque lo puedo leer, ese sí, no hay problema, porque pues es puro arranque. Eso, podría leer solo los arranques y eso sería interesante. Eh, y el arranque dice, si me dan un segundito, lo encuentro. Dice, ya lo comparto acá. Este es. Dice, ¿ya lo están viendo? Sí, ahí ya lo deben estar viendo, sí. 3. Tata. Tal vez sea posible encontrar aún niños que no hayan probado la carne humana. Liz, un diario de un loco. Miyavi cuenta que hubo un tiempo en el que los como nosotros no nos comíamos a los carne humana. Miyavi no es solo Miyavi, es el Avi de todos. O mejor, era. Ahora sí es solo Miyavi porque no quedamos sino él y yo acá en la cueva. Los otros ya están en el mar podrido. Yo estoy acostado boca arriba a su lado y no me muevo porque no tengo energía ni para girar la cabeza. Me paso el tiempo mirando la cueva. Sé que es de día porque se ilumina un poco con la luz del sol que alcanza a llegar rebotando desde la entrada. Entonces veo que ahí siguen las mismas grietas y bultos de siempre. Sé que es de noche porque todo queda oscuro y da lo mismo tener los ojos abiertos o cerrados. Entonces los cierro y me distraigo contando las respiraciones de mi ave o adivinando cuándo va a soplar el viento fuerte que trae el olor del mar podrido y me hace recordar a los tatas y a las amás que ya se fueron para allá. Entonces me quedo dormido. Luego me despierto y todo vuelve a comenzar igual. Y ahí bueno, voy a leer ese primer fragmento entero. Antes me incomodaban las piedritas que tengo debajo de la cabeza. Ahora no porque ya no siento nada, ni el helaje del suelo o del aire, que pega fuerte porque hace tiempo se volvieron hilachas las pieles de carne humana con que nos cubríamos. Ahora solo siento el hambre horrible en el estómago, en la garganta, en los dientes y hasta en los ojos. Mi Abby tampoco se mueve, a duras penas respira. Antes hablaba de vez en cuando y me contaba historias. Y ahí pues empieza ese fragmento que si quieren más adelante lo puedo leer, pero en este caso sería para aclarar que hay un giro desde la segunda parte a lo ciencio ficcionario duro que es el apocalipsis en escena. Entonces el primer apartado, Figus, es el arranque del apocalipsis. El segundo apartado, Erian, es el tránsito de una población que trata de sobrevivir, y el tercer apartado es cuando ya no queda nada. Mejor dicho, ya es que no están sino ellos dos en el mundo y pedacitos de carne humana que se comen, carne humana seca, que se comen para medio sobrevivir ahí en el piso. Espero haber respondido la pregunta de Andrea G. Laura Victoria Almados Mora pregunta, me siento como en programa de radio de Todelar de los 90, como leyendo las cartas de los oyentes. Bueno, está bonito eso. Entonces, Laura Victoria Almados Mora pregunta, la tacha hace explícito el homenaje a es que somos muy pobres. La historia también tiene que ver con ese reconocimiento. ¿Hasta dónde va el homenaje a Rulfo? A mí me gusta mucho que los lectores leen muchas cosas que yo ni me imaginaba. Eh, es aquí cuando uno se queda como sin palabras y podría como decir, sí, gracias. Pues
No voy a tratar de no quedar tan mal con la respuesta, entonces voy a decir algo como una respuesta comodín del tipo. A mí me encanta Rulfo, me atraviesa el alma, me parece Dios, hecho libro, Pedro Páramo, me parece absolutamente una maravilla y toda mi vida he querido escribir algo tan bueno como un párrafo de Rulfo. Entonces es probable que haga parte de mi ADN como autor eso. Pero aquí en la novela no, nunca estuvo por ahí atravesado, por lo menos conscientemente. Y sin embargo, yo sí creo que uno como autor escribe desde un montón de lecturas previas que han dejado sus improntas, quiéralo uno o no, y de pronto por ahí se atravesó Rulfo. Ahora, lo de la tacha sí es porque yo conocí una vaca que llamaba la tacha y pues, pues ahí uno hace como uso del repertorio de nombres cuando tiene que bautizar, pero bueno, bonito. Sí, para la próxima entrevista voy a preparar una respuesta a la relación entre Rulfo y Laura Gris y prometo decir algo un poquito más elaborado. Eh, Juan de Antonio de Jesús Restrepo González escribe, yo me tengo que ir a una clase. Yo me tengo que ir a una clase, luego termino de ver el evento en el canal, pero sí quedé con una duda. Me encanta cómo la novela se mueve con una narración en primera persona, con descripciones de escenas muy precisas y acciones, y no se pierde en las reflexiones, que a veces son una tentación para este tipo de narración. ¿Cómo balanceaste esa voz? ¿A qué problemas te enfrentaste en la escritura de esa narración con esa voz? Bueno, yo con el tiempo, con harto tiempo, me he ido dando cuenta de quién soy como autor. Antes era de quién quería ser, y entonces ahí siempre iba descachado. Siempre me iba equivocando, dando tumbos porque quería ser no sé, como mis héroes. Y uno, pues sí, como un niño que se vestía de Superman para ser como Superman o como Batman. Eh, y entonces iba muy mal, como dando tumbos en la escritura. Pero con el tiempo, con los fracasos sobre todo, me di cuenta de que odio, pero profundamente, las novelas y los textos donde la reflexión es más importante que la narración, que la acción. Y la razón no reposa en probablemente en los autores o en las cosas inteligentes que digan, sino en que lo odio por una suerte de frustración. Yo no siento que pueda ser tan inteligente como para sostener una reflexión larga en una novela sobre algo. Voy a ponerlo un poco en escena en La Hora Gris. ¿Qué más puede reflexionar el, el niño que tiene una cotidianidad perfectamente definida que consiste en ayudar en los asuntos de la casa y llegar a la noche? Seguramente tiene un mundo interno repleto de cosas, pero yo no puedo entender esas reflexiones, yo no las puedo ver, yo no las dimensiono. Entonces me quedaría muy mal a mí como autor ponerme a reflexionar cosas que yo no le pueda atribuir a mi personaje. Entonces yo me restringí a qué podría interesarle a mi personaje y que a mí como autor me sirviera para ir avanzando en la historia. Y descubrí que la contemplación era una cosa que le podía funcionar al personaje, que podría ser propia de Ever, como los niños, sí, los niños que tienen esta característica de deslumbramiento por el mundo todavía y de sorpresa y como de entusiasmo por el mundo. Y yo dije, bueno, vale, vamos en esa línea. Que la apuesta sea una mirada más que reflexiva, porque yo como autor no le podía meter nada al personaje porque no sentía que fuera orgánico a él, y mucho menos tengo yo cosas para decir. No podría tener un narrador más omnisciente que empezara a reflexionar sobre el problema. Entonces dije, nada, él va a poner en escena, Ever va a poner en escena las situaciones y él va a contar lo que vea. Pero ahí viene el lío 2, y es que Ever vive desmayado porque está todo enfermo, llevado de la enfermedad, entonces se duerme un resto. Entonces había que despertarlo de vez en cuando, darle un par de cachetadas para que abriera el ojo y permitiera contar. Pero eso mismo también permitía o daba la posibilidad de que la historia tuviera como esas estrategias muy de la escritura argumental, de la escritura de historias, que es cortar para generar una pregunta. La pregunta de qué pasó
después y qué pasó más adelante. Entonces, al descubrir eso, la voz de Ever se fue redondeando, se fue ajustando muy bien. Y eso activó también las otras dos voces que también son de niños. La de Erian, que es una niña de unos más o menos 12 años, y la de El Tata, que es un niño de edad, pues no sabemos qué edad, pero es niño versus un anciano allá. Y me permitía a mí decir, bueno, aquí lo que va a estar en juego son las miradas de los niños, que me permiten contar los hechos, sobre todo contarlos, y, y que las reflexiones sean lo menos cargadas posibles, más una acción contemplativa, y así el mundo queda en escena. El mundo que yo quiero contar queda en escena. Y ya. Y en escena quiere decir para que el lector lo vea. Y pues ya. Es como haber cumplido mi función de intermediación entre una historia que me habitaba y unos lectores que la quieren leer a través de la mirada de unos niños. Ese era el objetivo de esa perspectiva. Y ahora, ¿a qué problemas te enfrentaste con la escritura en relación con eso? Pues a todos, porque es que pues, uno es un adulto tratando de hablar como niño y no quiere soñar como el Chavo del Ocho, como Kiko, como esos personajes que, como Capulina, no sé si lo recuerdan, o hay otro que es un poco también, que ya es como una vejez muy triste también de un comediante mexicano, que uno dice, pero ya no más, ya hay que madurar alguna vez. Bueno, yo no quería sonar a eso y eso significaba un gran trabajo técnico de encontrar el registro de voz de un personaje que fuera un niño que permitiera contar unas cosas horribles, que tuviera un léxico literario, pero sin estar sobredimensionado, y que además hablara de una evolución en el tiempo sobre el lenguaje, que pues eso sí fue lo más difícil, y era tratar de hacer que los niños sonaran diferente. Eso todo fue muy difícil, muy difícil. Y sobre todo para que terminara siendo un texto legible, porque si no, pues uno puede terminar ahí haciendo unos garabatos y diciendo, así hablarán en el 400.000 después de Cristo, pero pues no puedo hacer una novela para el siglo XXI en esa lógica, entonces tenía que esforzarme. Y ahí me demoré mucho, mucho, mucho encontrando como afinando el instrumento de las palabras. Ahí ya sueno medio poeta, pero sí, como afinando el instrumento para que diera el tono. Sí, espero haber respondido la respuesta, haber respondido la pregunta, Juan Antonio, y si no la viste en vivo, pues entonces en diferido, ahí que haga su efecto. Mar se repite, dice, ¿las tres partes se conectan en algún punto o son tres historias con un hilo conductor, el Apocalipsis? Las tres partes se conectan en la torre, y esto es como una conexión geográfica. Yo no podía contar toda la historia desde que le llegaban las nubes grises allá a la montaña hasta que están los dos, el Avi y el Tata, acostados en la cueva. Yo no podía contarla toda porque es que eran demasiados años, demasiados, esos son como 100.000 años de diferencia. Eh, y yo no sabía y también odio las novelas que me, como que me he vuelto todo efectista en lo narrativo, ¿no? Como lo más difícil para mí como autor es contar historias en las que cada pieza aporte algo, que uno no sienta que haya una rueda suelta. Por eso ahorita Alejandra hablaba de, bueno, y usted nos pone una vaca que se muere, ¿y qué? Pues yo necesitaba matar una vaca para ver el horror, el primer acercamiento al horror, que es lo que después va a crecer y crecer. En la escena final del capítulo se va a evidenciar por qué era tan importante todo lo que se hizo con la Tacha, perdón, con la Carmela, pero además necesitaba darles comida porque si no se me mueren los personajes antes de tiempo allá en la montaña y se me mueren innecesariamente porque tienen recursos todavía. Sí, tienen una vaca, entonces yo les podía dar una posibilidad de vivir, pero además necesitaba ver a un niño que es capaz de hacer cosas. Entonces, ojo, eso no apareció al principio, eso fue cuando llegué al final de la historia, dije, uy, aquí hay una cantidad de elementos que yo tengo que ajustar antes para que este final sea creíble, funcione. Entonces tenía que devolverme y ajustar atrás. Eso llevaba a una construcción de relato muy consciente, muy articulada, donde casi cada pieza sea una pieza cumpliendo una función narrativa.
Estas son las novelas que a mí me gusta leer y las que me gustaría escribir en mi vida. Novelas en las que uno dice, uff, qué bien armado que está todo, qué bien articulado que está cada fragmento. Y, y estas partes, si era una historia de, repito, como de 100.000 años, pues yo no tengo gasolina para hacer eso en 100.000 años, no me alcanza el tanque, no llego. Es más, no creo que, no, pues no creo que haya autor que llegue a los 100.000 años, ni las 1001 noches son 1001. A mí me tocaba hacer como 2.000 millones de noches. Yo no llegaba. Entonces, pues tomé una decisión técnica concreta. Parte uno, parte 2, parte 3. Pasado, no sé, bueno, como más cerquita del presente, más lejitos del presente, más lejos del presente. Y eso me permitía abarcar todo. Pero yo sí quería, y esto tiene que ver con, con el arranque también yo sí quería que fuera una película, una película, no, como una novela colombiana. Va a sonar muy raro, pero, pero yo sí quería que fuera una novela colombiana y que todo el tiempo estuviera uno en Colombia. Así fuera en el 400.000 después de Cristo. Y entonces hice un guiño geográfico que fue ubicar la torre. Ellos van, la primera historia, ellos van a ir a buscar la torre. Ever finalmente llegará a la torre. En la segunda parte estamos dentro de la torre. Y en la tercera parte, los carne humana van a cazar a la torre. Los como nosotros, perdón, van a cazar a la torre. Entonces me permite a mí entender que estamos en un mismo lugar, en un mismo territorio geográficamente hablando. Y eso le da una unidad a las tres partes, aunque yo no podía abarcar los 100.000 años o los 100.000 años de historia. Lina Marcela Pérez, hace rato mencionaste las lecturas que hay detrás de la escritura y que aparecen sin querer en el texto, pero ¿qué lecturas de autores tuviste muy presentes cuando estabas escribiendo? Yo soy súper honesto, están en los epígrafes. Y eso es como, para mí es muy. Sí, voy a explicar un poquito esto. Este es el momento en el que uno como escritor contradice un poco lo que trata de enseñar en la clase de taller, pero tengo que ser honesto. Y es que yo soy un escritor muy desjuiciado en mis lecturas, porque no, mejor dicho, yo sé las preguntas que le tengo al proyecto, pero, pero no me afano en buscarle respuestas en libros. Soy como un hombre de fe que confía en que los libros aparecerán para darme luces. Eh, sí, es muy raro porque es como confiar en la deriva, como si uno estuviera, es una bobada, en realidad es como psicótico, porque es como si uno estuviera en la mitad del océano y dijera, voy a botar el remo, que el viento me llevará a una isla. Pues estás loco, lo que hay que hacer es armar. Pero como yo escribo para pasarla rico y para dejar de pensar en todo lo que le comento a mis estudiantes y en todo lo que tengo que analizar para escribir las cosas que me piden y en todo lo que tengo que evaluar, entonces yo lo hago por un ejercicio también como de liberación. Y por eso no me afano en los procesos de escritura. Los tomo muy lentos porque tengo que dejar que la suerte haga que aparezcan los libros. Y entonces el primer libro que apareció fue El diario de un loco. Y apareció en la maestría en escrituras creativas en el 2007 probablemente, que me lo presentó Juan Manuel Roca. Y, y yo creo que Juan Manuel es muy chistoso. Acababan de sacar una edición del Diario de un Loco y él había hecho algo con eso y entonces tenía ese libro como fresco en la cabeza y nos dijo, léanlo. Y además nos dijo, y lo compran allí. Y yo fui y lo compré como un poco obediente ahí al maestro. Y después pensé, claro, esto es un negocio. En fin, después me armé como una película. Pero cuando abrí el libro, quedé deslumbrado y dije, no, menos mal Juan Manuel recomendó esto. Porque lo que hace el Diario Un Loco es que, si nos fuéramos a poner como una mirada filosófica, toma esa intuición de Hobbes de que la principal amenaza para los humanos son los humanos
esa frase célebre de que el hombre es lobo para el hombre, y la pone en escena, como creo que la literatura hace bien, y es poner en escena los problemas filosóficos o existenciales o demás. eh, y entonces dice, bueno, me voy a inventar bueno, y lo que hace Lisun es que, o Lucin, no sé ni cómo se pronuncia bien ahora, lo que hace es que se imagina una sociedad en la que un señor cree que se lo van a comer, que él cree que los habitantes de ese pueblo donde él vive son caníbales. Y al final de todo, porque ese man delira y a veces uno siente que es verdad y a veces que no, bueno, hay una cosa muy interesante en eso. Al final suelta una frase que es esa que yo cito: todavía hay niños que no han probado la carne humana. Y eso hace muchos años a mí me dejó en la cabeza: ¿cuándo llegará el tiempo donde esa frase tenga sentido? Y muchos años después, en una novela, dije, ¡ah! Me voy a inventar a un niño que lo único que haya comido en su vida sea carne humana. Y ya, ahí apareció el personaje. Entonces es una lectura que está ahí. La otra, que también es un epígrafe que está en la novela, es La carretera, por supuesto, de Cormac McCarthy. Eh, y pues está para bien y para mal. Para bien, porque cuando yo leí eso me quedó el alma hecha un pedacito, como un chiro de producto de las emociones y de toda pues, lo que me provocaba esa pareja, ese papá y ese hijo caminando por el fin del mundo. Eso es lo positivo, como que a mí me atravesó, pero yo me indigné mucho cuando releí el libro y me di cuenta de que, pues como Cormac McCarthy les daba salvavidas a los personajes, les, les ayudaba, sí, sí, la imagen es justamente un salvavidas. Me acuerdo de un momento en el que se están arrastrando por un prado y ya están a punto de morir de hambre y de inanición, y el papá se encuentra unas manzanas ligeramente podridas, y a mí eso me indignó. Yo creo que lo tengo subrayadísimo, como con esvásticas y calaveras, porque decía, odio ese momento de las manzanas, me indigna ese momento de las manzanas, porque ahí ellos iban a morir. Entonces, esa influencia está ahí clarísima porque me marcaba que yo tenía que llevar al personaje hasta donde las condiciones lo permitieran. Si el personaje se iba a quedar muerto de hambre, se iba a morir de hambre. Entonces yo pensé mucho eso, y cuando apareció, aquí cruzo con una respuesta anterior, cuando apareció lo de la Carmela, yo estaba muy preocupado en una versión del capítulo de Figus porque se me morían como a la página 4, ya se acababa la historia. Pero cuando apareció el episodio de la Carmela, dije, no se van a morir cuando se tengan que morir, porque este episodio es antes de que todo salga mal. Ellos ahí están en su estado ideal todavía, su punto de arranque. Entonces, bueno, pues ya arrancan con un equipamiento bueno y hasta donde les aguante la gasolina. Y la gasolina pues les aguanta hasta cierto punto. Y lo mismo con los otros personajes, con Erian y con Tata. Y era, pues el Tata, ustedes lo vieron, tiene un pedacito de carne que es del tamaño como de esto, de una falange, y es el último pedacito de carne seca de los carne humana que le queda. Y pues se lo come y ahí ya. Lo que sigue después de eso pues es morirse. Entonces, bueno, es esa situación. Y Erian, el reto de Erian en esa torre en la que vive, eh, el objetivo de todas las personas en esa torre es convertirse en los buenos varones y las buenas hembras. Ser buen varón o buena hembra quiere decir que encontraron su lugar en la gran máquina, es decir, que están cumpliendo literalmente una función en esa gran máquina, es decir, hacen alguna acción corporal que hace que la máquina funcione. Erian quería estar en la zona de piñones, todo esto es muy raro, pero ahí está en la novela, que es donde entran las personas con manos chiquitas a hacer unas acciones pequeñas. Pero una compañera del piso se cayó y se fracturó las manos, y llegaron los seleccionadores y les dijeron a todos, pues a esta muchacha que se le partieron los brazos nos toca reemplazarla porque esa pieza, porque ya a ella la habíamos pensado para que cumpliera tal función. Entonces le dicen a Erian
tú no sirves, tú como que tu cuerpo no funciona, pero te tienen que crecer los brazos 10 centímetros. Y entonces, pues, pues sí, la historia de Erian va a ser cómo van a hacer para que le crezcan los brazos 10 centímetros a Erian. Y, y eso no es fácil. Digo, pues los que somos bajitos, si alguna vez quisimos ser altos, nos arrepentimos apenas vimos un mínimo documental sobre cómo le agrandan las piernas a alguien fracturándole las rodillas. Y bueno, una cosa, eso es horrible, pues. Y, y entonces, pues Serian va a sobrevivir a eso, va a sobrevivir sin tregua, sin agüero, hasta que le crezcan los brazos 10 centímetros. La buena noticia es que le crece, pero los invito a que lean la segunda parte para que vean el precio de tener los brazos 10 centímetros. Y ahí es donde yo no le di tregua a mis personajes. Y todo eso está enmarcado también en esa otro referente que es Desgracia, donde que no tiene nada que ver con la ciencia ficción y por eso digo que soy como aleatorio en mis lecturas para las novelas, pero que cuando yo leí eso dije, ¡ah! El apocalipsis tiene muchas formas de decirse, como que el mundo se acaba de muchas maneras. Y, y no siempre es ese grande, grande, sino que hay unos apocalipsis domésticos muy potentes. Y yo dije, vale, eso para mí era muy importante. Yo no quería contar el gran apocalipsis, sino el apocalipsis doméstico, el apocalipsis de una familia, el apocalipsis de una niña en una torre y el apocalipsis de un anciano y un niño en una cueva. Y ya, entonces era un apocalipsis doméstico. Y eso sería sobre las lecturas que estaban ahí presentes más conscientemente. Eh, María Alejandra Morales pregunta, siento que el tema del consumo de la carne humana claramente hace referencia a la situación tan difícil que se vive, pero fuera de este, ¿hay otro motivo por el cual enlaces el tema del canibalismo? Teniendo en cuenta la importancia que ha tenido este tema para diferentes culturas y en ciertos momentos de la historia humana, la adaptación del campesino que se ve obligado a dejar de lado sus costumbres de alimentación y códigos sociales. Eh, eh, Sí, sí, voy a explicar mi reflexión sobre el canibalismo. Es muy sencilla, es como de amo de casa con, como a fin de mes y que ni el de uno le sirve, pues ni el de uno le cuadra la caja, como que uno de verdad está mal de recursos. Y hay un recurso que no vamos a dejar que se nos acabe, los humanos, por ególatras, por pensar solo en nosotros y somos nosotros mismos. Eso es una cosa que me pareció súper, súper importante a la hora de entender las escaseces de recursos. Y es que vamos a hacer todo lo posible para sobrevivir como especie, pero todo lo otro se va a terminar agotando y lo último que se agotaría sería la especie. Entonces, que si yo estuviera en una situación de escasez absoluta de recursos, pues no arrancaría por los humanos, porque pues no, pero pues es la alternativa. Eh, Incluso en algunos momentos pensé como en un autocanibalismo, pues uno lo hace cuando se mueren los cueritos o se muere aquí como los cueritos de la boca y ese tipo de cosas, que hay un deleite, yo no sé si usted lo disfrutará, no solo soy yo un poco maniático, pero a veces uno se muerde la boca, ¿no? Y como que le queda un saborcito a sangre, y yo no sé ustedes, pero a mí me gusta a veces machucar esa herida y que el gusto a sangre quede en la boca. Y yo creo que bueno, ahí hay pues como un autocanibalismo, claro, llevado a un espacio de ficción sería, pues en determinado momento uno se amputa un brazo y se lo come. ¿Por qué no? Digo, estoy pensando como una suerte de cabeza hiperfría, pero, pero en principio si yo quiero seguir vivo y estoy dispuesto a hacer lo que sea para estar vivo, me tengo a mí mismo como recurso y tengo a los otros humanos como recurso. Entonces, para mí, en una situación de apocalipsis como el que había propuesto, que era global, de escasez de recursos a nivel global, pues era evidente o resultaba muy claro que iba a haber una situación de canibalismo. Y cero problema moral, porque es un recurso. Eh, Ojo, que lo que yo estaba tratando era de convertir al caníbal en un cultivador, en un ganadero. Así como en el capítulo 1 habíamos visto
a un campesino que debe sacrificar a su vaca y comérsela ahí mismo porque se le desbarrancó, que es una acción que yo vi una vez en algún momento en mi infancia, una vaca desbarrancada, y sin agüero el dueño de la vaca fue y le cortó y ya, y pues porque la vaca para él significaba eso, recursos. Eh, pues mi pregunta era, ¿no llegará una etapa en nuestras sociedades en las que el humano es un recurso y ya? A veces eso pasa más, digamos que hay un canibalismo muy simbólico. eh, Voy a hablar de una cosa muy cruda, pero ¿cómo puede ser posible que un joven de un barrio en Bogotá sea un recurso para obtener una bonificación en un estamento militar? Pues es una suerte de canibalismo simbólico. Tú eres un recurso y yo apropio ese recurso. La trata de personas, pues es otra lógica de canibalismo. Tú eres un recurso y yo con la mayor frialdad eh, y con la mayor tranquilidad del caso, me valgo de ti como un recurso y ya. Y no tengo conflicto moral, no tengo no me siento culpable, no me siento traicionando a la especie. Vale, lo único que cambiaba en mi lógica en la construcción de esta historia era que el recurso era explícito y es vamos a comer carne humana. Y eso es raro, eso todavía como que nos impresiona, ¿no? Pero yo a veces digo, pues por Dios, sí, como canibalismo por todo lado. La prostitución en algunos momentos es una acción de canibalismo. Alguien está, la violación es una acción de canibalismo, ¿me entiendes? Es como hay miles de escenarios que para mí simbólicamente representan alguien ve a otro humano solo como un objeto del cual se vale, como un puro recurso para su satisfacción. Eh, entonces yo dije, no, pues es muy ya fácil. Digo, eso es como una manera que me permite a mí narrativamente darle rienda suelta a la situación del canibalismo y generar una sociedad donde eso no es un problema. Tan no es un problema que todo lo que esa sociedad tiene, eso está más adelante, se ve en la novela, está hecho con humanos. Entonces, pues los cuchillos son de huesos de carne, de los carne humana, la ropa está hecha de pieles de carne humana, que se parecía mucho a como yo veo el mundo, ¿no? Es como, pues, no sé, uno tiene, no sé, como cacho de vaca, sí, anillo de cacho de vaca, y mi esposa tiene uno, y le encanta, y le parece súper lindo, y pues, ahí, pues sí, pobre vaquita, ¿no? Pues en esta sociedad hacen cuchillo de carne humana y dicen, ah, pero mira que me quedó sin filo, ¿qué más da? Entonces, hacen todo, incluso, y esto fue un descubrimiento muy reciente, incluso hacen instrumentos musicales con los cuerpos humanos. Porque, y esto para mí esto lo descubrí yo ahorita, no lo hice cuando lo estaba creando, porque, porque en el fin del mundo también hay un lugar para el arte. Y yo creo que ese es mi viso optimista en esta novela. Y es que yo creo, esto lo descubrí yo hace unos días, lo digo honestamente. Yo leí eso y dije, ¡ah! Yo acabé con todo, pero dejé la música. Y dejé la música como un castigo, es horrible, por supuesto la escena es horrible, pero es un momento de placer. Cuando el Tata dice, es mi liab, el instrumento musical que crean se llama el liab, y dice, es mi liab, y lo pude tocar, y mi comunidad lo disfrutó, y yo dije, hasta en el fin del mundo. De pronto es que me estoy guardando algún lugar en el fin del mundo como artista para que no me vayan a picar tan rápido, porque seguramente por rollizo y por estorboso sería de los primeros a los que le mandarían el diente. Pero eso tiene que ver con el canibalismo acá, como una naturalización de nuestro consumo de recursos, como una explicitación de cómo naturalizamos la explotación de recursos sin preocupación. Y no soy vegetariano y como carne humana y mi esposa tiene anillos de carne y no tengo problemas morales con eso. Supongo que en el fin del mundo espero no tenga problemas morales con la carne humana. Igual no llegaré allá. Algo me atacará antes. Bueno, llegué al final. Bueno, sí. No sé si todavía te dan ganas de leernos un pedacito de la segunda parte.
para que también se lleven como el tono que es tremendo de esa segunda parte Sí. y podemos cerrar ahí después. Víctor, ¿quería decir algo? Ok, entonces, Sí, denme un minuto, ubico la segunda parte que, que para podérselas proyectar. Me gustó ese recurso ahora y ya entramos. Nada más aprovechar mientras se instala el escritor eh, para recomendarles que nos acompañen, ¿no? Pues esto siempre, yo digo que yo soy un buscador de público en todos los escenarios donde me muevo y siempre me toca como invitar y recordar que es muy importante que ustedes se cuenten con sus amigas, con sus amigos, que esto era así, que fue interesante, para ver, y que al final nos, no sé, incluso no tienen que esperar hasta el final, pongan notas, cómo les parece este nuevo formato, que no es nada original en relación a las clases que estamos dictando, pero sí en el encuentro con la palabra. Es muy importante construir una pequeña comunidad de intereses y de afecto, ya lo dije al principio. Muy importante darle continuidad a eso. Eduardo, adelante. Bueno, muchas gracias. Dos, Erian. Cuando no tengas nada más, inventa ceremonias e infúndeles vida. Cormac McCarthy, La carretera. Uno. Hoy vinieron a nuestro piso el buen varón y la buena hembra seleccionadores. Cada uno llevaba su pantalla en la mano. El buen varón, además, cargaba una maleta con las escuadras y los metros para medirnos. Llegaron antes de que la tutora Liana terminara de darnos la lección y no interrumpieron, solo se pararon junto a la entrada de la escalera y se quedaron mirando desde ahí, a veces a nosotras y a veces a sus pantallas. Se hicieron debajo de una de las lámparas de neón y entonces sus pieles se vieron más blancas, no tan amarillas como las nuestras, y parecía como si alguna vez hubieran salido de la torre y conocieran la luz del sol. El pelo de la buena hembra estaba recogido en una cola apretada y brillaba mucho. El overol negro le quedaba grande y se lo había ajustado con cordones en los brazos y las piernas para que pareciera de su talla. El buen varón también tenía el pelo brillante y peinado todo hacia atrás. Usaba las botas del overol negro remangadas y se le alcanzaban a ver los tobillos huesudos, que, desde donde yo estaba, parecían casi tan delgados como sus muñecas. Yo tenía que girar mucho la cabeza para poder ver a los seleccionadores desde mi pupitre. Entonces no los miré más y volví a tomar notas en mi pantalla. La lección era sobre las condiciones ideales de secado para convertir a los gusanos en buena harina para la pasta de proteína. Ese tema me interesaba, porque me gusta todo lo que nos enseña la tutora Aliana. Cuando la tutora Aliana terminó de hablar, el buen varón y la buena hembra seleccionadores se hicieron junto a ella, frente a todas nosotras. A mí me quedó la buena hembra muy cerquita y pude ver que su piel era tan amarilla como la mía, pero que estaba más limpia. Eso es porque cuando uno encuentra su lugar en la gran máquina, lo autorizan para limpiarse en las duchas al final de cada jornada. No como a nosotras, que solo nos dejan hacerlo una vez cada 3 jornadas. Estos dos seleccionadores fueron los que vinieron la última vez, hace unas 15 jornadas. Esa vez no me midieron, porque solamente les interesaban las de los pupitres de atrás, las más altas. Al final no se llevaron a ninguna. Las otras veces habían venido otros seleccionadores, una buena hembra que tenía un parche negro en un ojo y un buen varón muy amable que sonreía luego de que nos medía. Tenía los dientes delgaditos, eran como puntillas en la boca. Ellos fueron los que se llevaron a Cara. Ella fue la última de nosotros que se llevaron. Eso fue hace más de 30 jornadas. Cara tenía las piernas muy largas y el tronco cortico, como apretado. Parecía que era justo lo que estaban buscando porque luego de medirla a ella, no midieron a ninguna otra y de una vez se la llevaron por la escalera. Fueron directo hacia abajo. Cada vez que vienen los seleccionadores a nuestro piso y no seleccionan a ninguna, nos quedamos con la sensación de que ya no servimos y de que entonces nos van a subir para sacrificarnos y convertirnos en la harina que usan para preparar la pasta de proteína. Por eso la tutora Aliana nos habla luego de que se van. Nos tranquiliza diciéndonos que ya llegará nuestro momento de ser seleccionadas, que todas encontraremos nuestros lugares en la gran máquina, que desde que ella está a cargo del piso son muy pocas las que han sido molidas, que las puede contar con los dedos de las manos.
Pero ella también nos ha dicho que si no nos seleccionan y terminamos convertidas en harina, tenemos que sentirnos honradas, porque así hacemos de la torre un lugar mejor. Dice que en eso los varones del piso de arriba son más valientes, que ellos no se asustan cuando van los seleccionadores y que no lloran cuando no quedan seleccionados ni cuando se los llevan para molerlos. Nos dice eso y espera que nos tranquilicemos. A mí no me quita el miedo lo que hagan los varones del piso de arriba. A mí me asusta lo que nos pase a nosotras, lo que me pase a mí. Lo que sí me tranquiliza son las noticias que están pasando últimamente por los parlantes cuando termina la jornada, en el programa informativo que ponen después de que apagan las luces. Han dicho que están dejando de moler personas porque van muy bien los cultivos de gusanos en los sótanos, que está funcionando lo de triturar las rocas que sacan de abajo de los cimientos para echárselas. Hace mucho lo hacen, pero dicen que ahora encontraron un tipo de roca negra que los alimenta mejor. También dicen que la bonanza de gusanos tiene que ver con que por fin destaparon las tuberías que bajan los desperdicios de las letrinas. Se taparon hace como 50 jornadas y desde el piso 10 para arriba las cosas no bajaban y se quedaban ahí oliendo mal y tocaba bajarlas en baldes y eso hacía que todo fuera más complicado y lento para alimentar a los gusanos. Con las tuberías buenas y la roca negra todo va a estar bien acá en la torre. Pero la tutora Liana tiene razón cuando nos dice que tenemos que seguirnos esforzando por ser seleccionadas, porque en la torre solo caben quienes encuentran su lugar en la gran máquina. En la visita de hoy, los seleccionadores sí me midieron. Después de que se pararon al frente y hablaron algo con la tutora Liana, que no alcancé a escuchar, el buen varón le mostró su pantalla. Ella asintió con la cabeza y nos pidió que nos levantáramos. Luego nos hizo la señal para que hiciéramos la posición del abrazo universal. Todas al tiempo nos cruzamos los brazos sobre el pecho, poniendo cada mano en el hombro contrario, como si nos abrazáramos a nosotras mismas. Así nos enseñó la tutora Liana que lo debíamos imaginar. Después el buen varón nos pidió que nos quitáramos los overoles grises y los dejáramos doblados sobre los pupitres, al lado de nuestras pantallas. También dijo que nos podíamos dejar las camisillas y los calzones. Después la buena hembra nos pidió a las niñas de adelante que las siguiéramos a la pared de la izquierda y el buen varón se llevó a las niñas de atrás a la pared de la derecha. Luego la buena hembra y el buen varón nos fueron organizando por orden de estatura. Yo quedé en primer lugar, como siempre. Hacía frío y sentía más si me acercaba a la pared de metal. Por eso solo apoyé las manos, pero luego me arrepentí porque sentí que se me pegó ese polvito amarillento que produce el óxido. El óxido. Odio el olor del óxido en las manos, pero me gustan las formas que hacen las paredes de la torre. Una vez, en el piso de las incubadoras, vi una mancha que se parecía a la cara de la tutora Aliana y me gustó porque fue como sentir que ella estaba ahí conmigo mientras trabajábamos y no en nuestro piso preparando la lección. Afortunadamente fui la primera a la que revisaron. La buena hembra me midió primero de los pies a la coronilla y tomó nota en su pantalla. Después me pidió que abriera lo más que pudiera los brazos y me puso una escuadra en cada axila. Entonces me midió con el metro desde la uña del dedo del medio de la mano derecha hasta el de la mano izquierda. Volvió a tomar nota y me quitó las escuadras. Luego me midió la cabeza, la cintura, los muslos, los brazos, las pantorrillas, también las muñecas, los tobillos, todos los dedos de los pies y los de las manos. En los de las manos me puso las escuadras para medir los ángulos entre los dedos. La buena hembra tomó nota de cada una de las medidas y cuando terminó me dio una palmada en la espalda, me sonrió y me dijo que podía ir a mi pupitre a vestirme y escuchar el himno de Todo va a estar bien, que empezaba a sonar en los parlantes. Ella pasó a medir a la niña que me seguía. La versión del himno que sonaba era la que hicieron los del sótano de la gran máquina. Esa me gusta porque en la parte de cada pieza en la gran máquina es un alma, las buenas hembras cantan a coro mientras están en el buen oficio y entonces se alcanzan a escuchar las respiraciones de todos los buenos varones que están ahí. Sí, esa versión me gusta porque suena a la gran máquina de fondo. Y bueno, si quieren puedo leer el otro o ustedes me dirán. No, no sé, yo creo que estamos ya llegando al final. No sé si queda alguna otra pregunta o si las personas que están quieren oír un siguiente fragmento, pero ¿Qué dice el público? Yo quería hacerle una pregunta a Eduardo, si me permite. Claro, qué honor. Eduardo, no, es que, bueno, esta es la segunda voz narrativa
es también una niña, ¿no? En este caso. La tercera parte también la narra un niño. Usted me responda ahora, pero que yo querría como conocer usted como escritor, cuáles eran las apuestas que estaba haciendo, digamos, en el lenguaje formal de la novela. Aquí hay un elemento que son importantes, pues son muy evidentes todos y todas ya lo notamos. Hay una narración en primera persona, hay esta característica muy particular del niño que narra, que fue lo que Laura Almandós asoció al principio con esta voz de no sé si eso, pues, pero que para mí fue lo que asoció Laura con Juan Rulfo. Hay esta narración en primera persona que es tan interesante y al mismo tiempo que es como tan demandante para el escritor en la medida en que tiene que garantizar una cierta focalización, un punto de vista, un lenguaje también, que efectivamente. Entonces hay eso y me gustaría como saber, digamos, porque yo pienso que es como un placer, que usted escribe con mucho placer, digamos, desde la voz de esos niños narradores. ¿Cómo lo vivió usted y un poco también cómo se fueron dando estas decisiones? A mí me parece que, bueno, en parte uno lo podría deducir de lo que dijo usted al principio, pero esta idea de voy a asumir el punto de vista de un niño, eh, es un reto, es un placer, es lo que yo querría como destacar, es un placer, una decisión que se toma con placer y luego se debe volver todo un reto, así como ese, todo un reto para el escritor. En este caso, entonces, es como esa decisión, cuáles fueron decisiones que fue tomando en el camino, cómo es, digamos, esa experiencia, cuál es el relato del proceso de escritura, no tanto del investigador o del responsable temático, sino ya del día a día de la escritura. No sé si le interesa hablar de eso. Sí, no, me encanta, me encanta. Y sobre todo porque es que eso es para mí todo el trabajo de la escritura. Todo lo demás tiene que irse. Aquí pregunta Carlos algo parecido. Saludos, Eduardo. ¿Cómo ha sido ese proceso para lograr la voz narrativa de los niños? Y voy a decir una cosa como que para mí es lúcida. Uno no va a lograr escribir como un niño viendo hablar a los niños únicamente porque, porque hay un montón de cosas con los niños que no son verbales. Es más, que los niños no son verbales. Por lo menos el mío es una suerte pues hasta ahora que ha desarrollado su lenguaje mucho más, pero era como una suerte de primate físico que desde la corporalidad trataba de relacionarse con el mundo. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo por mucho que lo mirara, no iba a encontrar ahí una respuesta a cómo narrar a un niño. Eh, y entonces, como que el trabajo era más, en ese sentido, técnico y de ejercitación. Escribir hasta que, olvidándome de cómo hablan los niños, alguien que me lea diga, ay, eso sonó como un niño. Y ese es un trabajo de ajuste, ahí sí, en este sentido de puro oficio, de, bueno, ¿con cuál expresión se referiría el niño al paisaje? Era lindo, era bonito, era encantador, era bello. Y entonces yo tenía esas cuatro palabras y apostaba por la más básica siempre. Pero a veces eso termina volviendo el narrador una suerte como de robot automatizado, que entonces ya no tiene tampoco licencia lírica ni licencia poética, y como que la literatura se marchita, o lo literario del lenguaje se marchita. Entonces, claro, yo veía a los niños, yo veía a mi hijo y decía, no, ahí no voy a encontrar la respuesta, porque esas palabras todavía no me están dando luz. Pero tenía algo que sí me llamaba la atención y era como una mirada básica sobre el mundo, como primaria, y no por eso mala, sino muy de respuesta, una contemplación muy de respuesta. Si alguien dijo, si alguien dijo querí, para él, querí era la manera de conjugar el verbo querer y ya. O si él encontraba una manera de conjugar, ahí se quedaba conjugándolo sin problema. Él había descubierto eso y entonces así se hablaba. Entonces esa mirada muy básica me ayudaba, pero necesitaba más palabras de las que un niño me pudiera dar. Yo necesitaba poder hacer literatura. Y entonces viene algo que para mí es como el eje del reto creativo, y es simular, hacer que el otro crea que está viendo lo que no está pasando, pura magia. Y era
tengo 5 maneras de referirme a un paisaje. No voy a coger la más básica porque me lo baja mucho. Voy a coger bonito, pero le hago una metáfora a algo que el niño le puede haber generado satisfacción en algún momento de su vida. Allá arriba vivíamos, mi mamá, mi Pepa, la Beba y yo. Vivíamos bonito, pero ese bonito ya era una palabra que a la que el niño le estaba dando un significado, porque tiene una cantidad de descripciones asociadas, el paisaje, el verde, los colores, las montañas, la alegría, la familia. Entonces, cuando él ya dijera bonito, yo ya le había metido a esa palabra un montón de sentido, entonces encajaba en el léxico, pero se había dotado de sentidos para que el lector dijera, ah, claro, es bonito, pero es bonito en un sentido literario. Todo eso es como de verdad puro trabajo de carpintería, hasta poder encontrar esas palabras que ajustaran en el lenguaje. Pero a eso se le sumaba, y yo ahí pues quemé como que terminé la alopecia se masificó y las canas se brotaron, porque apenas había terminado el primer relato que yo, no, a ti Carlos, un abrazo para ti. El primer relato que yo redacté en borrador fue el del Tata y el Avi. Y lo hice porque cuando empecé a pensar ese mundo, lo primero que me pasó fue que dije, bueno, esto está ocurriendo 400.000 años en el futuro, y allá cómo van a hablar español, y eso se vuelve un lío. Por repito, eso ya lo he dicho ahorita, ¿no? ¿Cómo hago yo para que hablen ese español? Entonces, por casualidad, había encontrado, eso es bonito, en YouTube hay una gente muy juiciosa, unos lingüistas muy juiciosos, que le muestran a uno cómo sonaría el español o cómo sonaría el alemán antiguo o los diferentes momentos de los idiomas y de cómo sonarían. Y yo no entiendo nunca nada. Es decir, a uno le hablan español del siglo XV y ya pues se pierde el 30%, y si le hablan un poquito más atrás, ya no pierde. Y yo dije, no, aquí tengo un problema serio, muy serio, porque tengo un niño, entonces tengo que bajar esto, pero además un salto en el tiempo. ¿Y yo qué hago ahí? Entonces hice lo que hace mi hijo, y fue que me inventé palabras. Dije, yo no voy a poder hacer esto de otra manera comprensible para el siglo XXI si no logro hacer que unas palabras que yo me invente generen o repercutan en los lectores del siglo XXI de tal manera que les permitan entender de qué estoy hablando. Y la primera palabra que me inventé fue el abi. Y en ningún lugar del capítulo se dice que es el abuelo, pero abi funciona como un constructo sonoro de abuelo en los lectores, y me permite a mí, listo, se tragaron ese anzuelo, gané. Le puse edad, le puse jerarquía y le puse relación con el niño. Y en realidad eso viene de una expresión en creole que es tata viavi. Tata viavi es como le dicen a los niños, como ven bebé. Y yo me quedé con el viavi y luego le quité el bi y me quedé con el abi, y dije, así se llamaba primero el niño, pero después me di cuenta que sonaba mejor para el mayor, y salió abi. Dije, listo. Y me quedé con el otro pedacito, el tata, pero entonces como el tata es chiquito, pues abi y tata. Eso era solo el primer problema, y por eso la pregunta me parece tan interesante, porque quiero señalar es que es un problema de puro oficio, de qué palabra voy a usar para bautizar a tal objeto. Y lo otro que me pasó cuando estaba construyendo ese relato fue que dije, si este lenguaje va a evolucionar, pero la sociedad toda va en una decadencia cultural, como una decadencia de la civilización, no creo que el lenguaje se me vaya a sofisticar, sino que se me va a retraer, se me va a devolver. Y se me va a devolver, me daba la posibilidad de decir, bueno, pues, ¿cómo se llaman los humanos? ¿Cómo llamarían? Esto es muy simpático porque son en últimas como unas cosas muy sencillas. ¿Cómo se llamaría uno, cómo llamaría uno a su grupo social? Y me acordé de unos amigos que decían, es que ellos no son como nosotros. Y yo odiaba a esos amigos, los odiaba porque eran unos gomelos de mierda, y se atrevían a decir, es que ellos no son como nosotros. Y, y yo dije, ah, bien, los como nosotros. ¿Y quiénes se van a hacer los otros? Pues a los que nos comemos. ¿Y qué nos comemos? Pues carne. ¿Y qué son? Humanos, pues carne humana.
Y dije, listo. Entonces ya tenía al AVI, al Tata, a los como nosotros y al carne humana. Y yo con ese equipamiento pues seguía avanzando y fui avanzando hasta que fui encontrando a las MAM, a los otros tatas, al mar podrido, que también es una manera de referirse a, pues, ese mar ¿cómo está? Pues está podrido, es el mar podrido. Y así rastreando, rastreando hasta construir como esas construcciones del lenguaje. Y ahí dije, bien, no, listo, fácil. Pero me quedaban dos tiempos por resolver y me tenía que devolver al más cercano al presente y al intermedio. Y pues ahí lo mismo, pero con cada uno de los tiempos, tratando de entender cuál sería el lenguaje propio de un niño en un contexto histórico sociocultural que yo me estaba inventando. Y eso quemó mucha, mucha gasolina. Eh, Tanta que llegó un momento en el que pues yo ya, pues eso es como un ejercicio bonito de esta casa, es que decía como, ya, necesito que a mi esposa le decía como, pues lee esto, a ver, esto sí suena a un niño, y, y me decía no, y pues otros 2000 defectos, pero no, eso todavía no suena, entonces revísele, muévale. Entonces, sí, es como una filigrana de la que yo ahí me esforcé muchísimo para lograr por lo menos que hubiera como una conciencia de que hay una evolución en el lenguaje y en el tiempo. Y ahora que lo leo, digo, uy, pucha, qué cansancio. Porque claro, yo pues lo voy leyendo y voy diciendo, ya me acordé por qué puse esa palabra, ya me acordé por qué escogí esta puntuación, ya me acordé por qué paré ahí. Digo, uy, qué cansancio escribir ese libro, qué fatiga, qué ahogo que generaba por momentos. Porque podía estar la escena lista. La de la Carmela, la de la Carmela la escena salió muy rápido. Pero ¿y para qué ese niño cuente esa matada? No se imaginan cuánto me demoré. Porque la escena era clara. La Carmela se desbarranca, se parte una pata, el papá la tiene que sacrificar, entre los dos la van a despellejar para cuidar el cuero, sacan la carne la van a secar para preservarla y ya. ¿Y yo qué hago con eso? Eso no, eso todavía no es, no tiene, el niño no podía contarlo así porque me quedaba como un robot. Entonces ahí hubo mucho trabajo. Y ese es probablemente uno de los esfuerzos, pues todo fue difícil, pero ese ahorita yo lo recuerdo con una fatiga, con un cansancio, que ahora tengo miedo de escribir por eso, como de volverme a cansar, coger otra vez un narrador que me canse tanto. Bueno, Eduardo, pues muchísimas gracias. Estuvo buenísima la conversa, la lectura. Y bueno, a todos y todas, muchas gracias por acompañarnos y nos veremos el próximo mes en el Encuentro con la Palabra. Ayúdenos a contarle a más personas que este evento existe y que vamos a seguir haciéndolo virtualmente mientras volvemos a nuestro campus de la Universidad Nacional. Ay, sí, inviten a muchas personas porque esto es importante. A veces como verle los sufrimientos a los demás nos da ánimo para los, para los procesos creativos. Mm. Sí, sí. Muchas Muchas gracias, gracias, Eduardo. De nuevo un abrazo, un saludo, un abrazo también a Alejandra, un saludo de vernos también a Jorge Rojas, a Sandra Lucía Mejía, un Ay, abrazo Santi, grandote, me alegró mucho verla, qué bueno encontrarla, porque todos los que estamos saludándonos, pues no todos estamos en el mismo barrio, aunque todos sabemos dónde sigue estando el centro. Jorge Rojas, un abrazo. Laura, ¿qué pasó? Patricia, bueno, no veo sino en la pantalla, como le digo a los estudiantes, solo hablo de los que veo, porque estas pantallas solo muestran como un poquito de gente. Pero a todas y todos, muchas gracias. Otra vez, Alejandra, un gran abrazo de reconocimiento que volvimos a empezar con el encuentro con la palabra. 103 es un número muy bonito. Muchas gracias a la Maestría de Teatro y Artes Vivas, que son nuestros aliados en este caso, y también obviamente al Departamento de Literatura, que no es nuestro aliado, sino que son realmente el origen de todo esto, que nos ha acogido de esta manera tan generosa todo este tiempo. Hasta pronto, amigas y amigos. Chao, chao a todos y todas. Chao. Chao.